Hola, hola a todos. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí escuchando otro episodio del podcast El Proceso. Mi nombre es Marina Nese, soy socióloga y terapeuta en las emociones y mi misión es llevar conocimientos a las personas que quieran realmente incursionar el mundo de la espiritualidad, el mundo del autodescubrimiento, aportarle herramientas para que puedan autoconocerse. Y es por eso que invito a personas que están idóneas en cada uno en su tema para que puedan ellas también compartir sus conocimientos, su sabiduría y entre todos expandamos la luz de la conciencia universal. Si te gusta este episodio y crees que fue útil, informativo, por favor compártelo para que otras personas puedan también enterarse y puedan empezar a incursionar el camino del autoconocimiento. Todos conocemos acerca de los relojes, ¿no? Cómo manejan nuestra vida, estamos siempre corriendo atrás de la hora, que nos rinda el día lo máximo posible. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar no de los relojes convencionales, sino de nuestro reloj biológico, de que todos tenemos un ciclo circadiano que rige nuestra vida y es al que realmente le tendríamos que prestar atención. Y para hablar de este tema tenemos a un experto en la materia, que es el doctor Milton González, es arquitecto, él es terapeuta holístico, es grafólogo, estudió flores de Bach, numerología, parapsicología, es docente de profesión y sus conocimientos son tan, pero tan extensos que no me canso de invitarlo para que venga a compartir con nosotros sus conocimientos. Hola Milton, ¿cómo estás? Un gusto tenerte otra vez por aquí. Muchas gracias, Mari, de nuevo. Y para mí es un placer siempre invitarte, estar invitado en tu programa El Proceso, porque me encanta la manera como entrevistas, como aborda los temas, y de eso se trata. No solamente hay que tener un buen entrevistado, sino también un buen entrevistador, porque a veces uno no puede expresar lo que uno desea porque el entrevistador no lo permite. Entonces me siento muy Gracias, a gusto en tu programa y gracias por invitarme de nuevo. Estoy con a la mucho orden. gusto. Y no va a ser la última. Gracias a Dios. Eso espero. Bueno, Milton, hoy seleccionamos hablar del reloj biológico y lo considero un tema súper fascinante porque estamos acostumbrados en la velocidad que vivimos a prestarle atención solamente a ese reloj físico que vemos en todos Este reloj. lados, pero no le prestamos atención a lo que es realmente el reloj interno que tenemos y el estar conectado con él, cómo cambiaría realmente nuestra vida para bien. Sí. Bueno, realmente el tema del reloj biológico, como bien tú lo dices, y voy a señalar mi muñeca, mi brazo, no es Sí, el reloj de pulsera, no es el reloj del estrés. Este es el sí, reloj del estrés. sí. El reloj biológico es, como tú bien lo dices, el reloj como concepto introductorio, es el reloj interno que tenemos los seres vivos, no solamente los seres humanos, Sí, todos los los... animales, las plantas. Todo lo que se mueve dentro de la energía planetaria tiene un reloj. Todo, la naturaleza, la vegetación, los mares, los océanos, los ríos, las montañas, los animales y por supuesto nosotros los seres humanos. Este reloj es un reloj natural que debido a varios factores que vamos a comenzar a nombrar y a comentar, regula procesos físicos, procesos mentales, procesos emocionales Mm. y también procesos espirituales, porque no es lo mismo una meditación, que es una actividad mental, emocional y espiritual a la vez. No es lo mismo hacerla al amanecer, en la mañana, cuando sale el sol, como decimos nosotros. En verdad no sale el sol. La tierra es la que se mueve para que el sol salga. El sol Exacto, siempre está en el mismo exacto. sitio.
Pero Creemos bueno, que es esas el son las sol cosas. el que se está moviendo, pero somos Sí, el nosotros. que sale y el que entra en la tarde, en la noche. Somos Y nosotros, él no no el sale, sol. somos nosotros los que nos movemos en movimiento de traslación. Entonces, estos procesos físico, mental, emocional, espiritual, que el ser humano experimenta y todos los seres vivos, están regidos por determinados relojes. Tú nombraste uno, el circadiano. Y Mm. vamos a explicarle a la gente cómo es eso de circadiano. No es precisamente del circo, ¿no? De Ah. atracciones. No, no. La palabra circadiano viene del latín circa, de cerca, y Mm, diano, de día, alrededor del día. Es decir, aquellos procesos del reloj biológico que suceden a diario. Ese término lo acuñó por primera vez científicamente un científico alemán, mm, Frank Halber, en 1943. Entonces él hizo un experimento con los que llaman conejitos de India o cobayos. mm, Son unos conejitos blancos pequeños, parecidos a un hámster, ¿verdad? Entonces él estudió de que la cantidad de producción de glóbulos blancos en los cobayos variaba según las horas del día. Es decir, que la producción de glóbulos blancos no era constante. Entonces dice, algo está pasando acá. Hay un ritmo que a determinada hora producen tantos glóbulos blancos. A determinada hora producen tantos glóbulos blancos. Quiere decir que la producción de glóbulos blancos de los cobayos iba variando de acuerdo a la hora del día. Entonces él le llamó ritmo circadiano, porque era alrededor de las horas del día. claro, ¿Ok? claro. Pero aclaro además, de manera introductoria, que esto no es del siglo pasado, de la época de Frank Halber, de este alemán, sino que un francés de nombre Juan, pero en francés se dice Jean, John, ya. Jean, Jean de Mairán, en 1780 y algo, a finales del siglo XVIII, cuando estaba el amigo Juan Sebastián Bach tocando su clavicordio, este señor estaba en un laboratorio, este científico, Jean de Mairán, y logró determinar de que los llamados sincronizadores biológicos, que son aquellos reguladores biológicos que tenemos, que se le llaman sincronizadores. Sincronizadores significa de tiempo, crono de tiempo, y Mm, sin de estar acoplado a un tiempo. Entonces él demostró de que el Sol no era el sincronizador que nosotros pensamos que era totalmente absoluto, que todo dependía del Sol. ¿Y cómo lo demostró? Él demostró que habían ritmos biológicos que se cumplían tanto en la noche como en el día. ah, ok. O sea, tanto en presencia de sol como en Como en ausencia de ausencia. sol. Mm, Entonces, esto, por supuesto, le sirvió a este Frank Halbert y a otros científicos más en el siglo pasado, en el siglo XX, para determinar lo que se llamó o lo que se llama hoy en día el reloj biológico. El reloj biológico lo estudia una ciencia llamada cronobiología, ah, ok. que es el estudio de la vida según el tiempo. Mm, Crono de tiempo, bio de vida y logía de estudio. ya de estudio. Como si lo dijéramos en inglés, Sí, el final de atrás para adelante. La vida estudiada a través del tiempo. del tiempo. Cronobiología. Entonces, este señor, Frank Halber, que es uno de los creadores de esta ciencia, ellos querían establecer qué ritmos afectaban a las personas. ¿Y cuál fue el aporte del francés de Mairán, Jean de Mairán, cuando determinó que no solamente el sol era un sincronizador biológico, determinó algo muy importante, que el reloj biológico es cultural, que Ah, además, que además de procesos biológicos propios del cuerpo, procesos endocrinos, mm, enzimáticos, hormonales, procesos mentales, emocionales, también hay unos sincronizadores que son culturales. Yo te voy a colocar un ejemplo. ok. ¿Por qué, por ejemplo, en las culturas orientales, llámese Japón, India, Tíbet, China, lo que ustedes quieran del mundo oriental Oriente. asiático,
¿Ok? ¿Por qué esas culturas tienden a tener el ayuno como norma habitual? El ayunar, cuando van a hacer un proceso de sanación, Mm, no solamente de sanación física, de depuración de toxinas físicas, sino también cuando van a hacer un proceso de depuración mental. espiritual, psicológica, emocional. Mm, Los maestros mandan a los discípulos a hacer ayuno. mm. ¿Y por qué en nuestra cultura occidental es al contrario? Mira, Marina, si tú no desayunas, te vas a enfermar. Sí. No dejes de desayunar, que es la comida más Más importante importante. del día. Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Así es. Y Una ahora vamos a creencia demostrar, limitante. y ahora vamos a demostrar que según la cronobiología, ese famoso refrán tiene parte de mentira y parte de verdad, parte de cierto y parte de falso, para decirlo más fino, más decente. ¿Por qué? Porque tu ritmo, vamos a empezar en el orden que debemos comenzar. En la cronobiología, lo primero que se estudia en una persona es si es matutina o diurna y si es nocturna. Vamos a averiguar, por ejemplo, con las preguntas que te voy a hacer, si tú eres matutina o no. Por Ok. ejemplo, ¿a ti te gusta levantarte temprano todos los días? Sí, 5:30. Sí. Ok. Cuando te levantas, ¿te sientes a gusto, te sientes ligera o te sientes pesada, Me con siento demasiado re sueño? bien, re bien. Ok. Bueno. ¿Y te acuestas temprano o te acuestas tarde? Trato de acostarme temprano, a veces con mi trabajo no me da la oportunidad, pero soy una persona de más tardar a las 10 estar en la cama. Más tardar, Imagínate tú. como mucho. Imagínate tú. Bueno, gracias a Dios. Y las personas que están viendo el programa, les deseo de corazón que crean que esto no fue arreglado ni fue concertado con Marina. Exactamente el modelo de matutina. La persona que se levanta cerca de las 6, se levanta a las 5:30 y que se acuesta a la hora ideal de dormir. La hora ideal de dormir en todo el planeta Tierra es las 10 de la noche. Oh, yo pensé que era más temprano. No, las 10 de la noche. Entonces, perdón, hay la costumbre que dicen en Oriente que es con la puesta del sol. Sí, bueno, Que eso es con la la puesta costumbre del sol, también de la ciencia de la Ayurveda. La Ayurveda dice que sí, teóricamente ya para cuando se puso el sol es donde nuestro cuerpo, sí, nuestro reloj biológico es donde tiene que sí, empezar a descansar y a sí. dejar que todos los órganos se empiecen a relajar. Ok, eso lo dice la Ayurveda, imagínate tú, miles de años antes de Cristo, el sistema más Claro. antiguo de salud del mundo. Pero eh, también vamos con la cronobiología. La cronobiología levantó mucho escándalo porque rompió con muchos tabúes Mm, cuando este señor y otros grupos a mitad del siglo XX, entre los 40 y los 50, comenzaron a hacer una serie de descubrimientos bastante rápidos. Uno, que el Sol no era el sincronizador principal del ser humano, que hay varios sincronizadores y que son procesos culturales. ¿Por qué? Porque así como en el Ayurveda dice que debemos acostarnos temprano con la puesta del sol, en la cronobiología occidental te dicen que dependiendo de la actividad que tú hagas, si tú eres matutina o diurna, por ejemplo, hay personas que les gusta acostarse tarde y sí. levantarse tarde. Mm, Si lo hacen de manera diferente, se levantan de mal humor, mm, con el cuerpo pesado, mm. con dolores y diciendo maldiciones. Exacto, con mal Maldiciendo el día. humor, con mal Y humor. mal humor. Escuchan el despertador y le dan a apagar. Y vuelve a sonar a los 10 minutos y le vuelven a dar hasta que se cansan y se levantan. Esa es la persona nocturna. ¿Qué sucede cuando la persona es nocturna? Rinde más de noche que de día. Y cuando es diurna, rinde más de día que de noche. ¿A qué se debe? A que sus procesos endocrinos, sus procesos hormonales, su sistema circulatorio, su sistema linfático, su sistema inmunológico, todo, sus procesos cerebrales funcionan mejor de noche que de día. Eso viene en parte por el ADN, por la parte hereditaria que tenemos de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico.
y también tiene que ver de acuerdo a la raza. Fíjate que es cultural. No es lo mismo el comportamiento fisiológico de la raza amarilla, que llaman a la raza oriental, por ejemplo, los japoneses, los chinos, a la raza africana negra, o a la raza africana blanca, o a la raza occidental mestiza, como somos los amerindios, que vivimos en Exacto. América, Sí, que sí, sí, tenemos una sí. mezcla, sí, tenemos una mezcla de europeos, de sajones, de asiáticos, de africanos, entonces, y de los propios aborígenes que encontraron los conquistadores cuando llegaron a nuestra América. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes determinados patrones hereditarios, tus procesos hormonales no son iguales en un asiático que en un africano que un americano. Y parece mentira. Igual que tu lenguaje corporal, tu lenguaje gestual, mi lenguaje cuando hablo, que muevo las manos, no es el mismo de un italiano. El Mm, italiano te hace este movimiento, el sí, napolitano, más sí, que sí. dice, más que dice. Entonces, ajá, pero tú ves a un hindú o a un indio, que es lo correcto, o a un chino levantar la mano y no lo hacen porque es una ofensa, es una grosería. Es más, en la India, levantar la mano después de la cintura hacia arriba es una mala palabra, igual que los chinos. Por eso es que ellos cuando saludan, saludan con las manos hacia abajo de la cintura y hacen Oh, reverencia con la cabeza. sí, 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 sí. Bueno, ese mismo lenguaje corporal también se expresa hablando y también se expresa en nuestro proceso biológico. Entonces, por ejemplo, vamos a dar varios ejemplos porque el programa es corto y para que la gente quede contenta con este programa. Por ejemplo, cuando la persona debiera de comer o debiera alimentarse para no engordar o para no aumentar de peso. ¿Cuándo debiera comer menos y cuándo debiera comer más? Bueno, yo creo que cuando hay que comer es cuando realmente el cuerpo es tan sabio que te dice que tiene hambre. Pero muchas veces comemos por costumbre, porque hay que comer a tal hora, hay que tomar el snack y Sí. salgo con un amigo y como y estamos comiendo cuando el cuerpo no lo necesita. Bueno, la mejor hora de digestión es al mediodía, entre 1 y 1:30 p.m. Esa es la hora que en cronobiología se ha establecido en el planeta como la mejor hora para comer. Para comer. Pero como tú bien lo dices, la cultura nos ha enseñado en que tienen que haber 3 comidas en el mundo Ah, sí, occidental, sí, 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 pero en sí. el mundo oriental normalmente hay 2 comidas. Y Sí, hay otras civilizaciones que que comen hacen varias una veces al sola día. comida buena, una sola comida bien Una sola sustanciosa comida bien durante el día. sustanciosa. Y, Sí, y y yo, sí, dime, sí, yo, por dime, Mari. ejemplo, con mi cultura, que Argentina tiene la costumbre de cenar, por ejemplo, muy tarde en la noche, a veces son las 10, Sí, 10:30 de la noche que recién se están sentando a cenar. Eso yo, y acá me vengo a Estados Unidos, en un país donde cenan a las 5 de la tarde. A veces a las eh, 4:30, cuando los niños vienen de la escuela, ya la familia está comiendo. Entonces, bueno, con el tiempo me fui adaptando, no digo que comía a las 4:30, pero ahora llegué a un punto de mi vida que si yo tuve una comida sustanciosa al mediodía o a las 2 de la tarde, yo ya aguanto perfectamente hasta el otro día. Puedo comer una oh, picada, un oh, snack, algo muy suave, pero uno se va adaptando también y va escuchando su propio cuerpo. ok. La hora que recomienda la cronobiología es cenar a las 6 de la tarde. Por eso es que esas cenas sociales, Mm, esas cenas de salir, mira, te invito a cenar, Mari, a las 8 hoy en el restaurante, nos vemos en el tal sitio. sí, Esa cena es más una tertulia y una conversación y un encuentro social que que realmente que una comida. algo favorable para ti en tu nutrición. Es algo Exacto. desfavorable. Debes hacerla ligera porque, como bien explica el ritmo circadiano, el ritmo diario, ahora vamos a hablar de los ritmos semanales, de los ritmos estacionales, de los ritmos anuales, diferentes. Porque el ritmo circadiano te dice que ya después de las 6 de la tarde, tu proceso hormonal enzimático no es el mismo. Mm, Entonces, las enzimas digestivas que van a lograr digerir ese alimento cuando tú comes a las 10, 10:30 de la noche, ya no están trabajando. mm. Entonces, ¿qué pasa con el bolo alimenticio? Que cuesta digerir y vas a poner a trabajar el cerebro
exageradamente y en vez de pasar en el momento de acostar, que normalmente lo hace después que cena, Mm, entonces el momento de descanso, tú llevas las ondas cerebrales a una onda de ritmo tita y luego delta, que es la relajación profunda, sí. que es la más lenta. Pero la digestión te obliga a que tú tengas un ritmo alfa. Entonces hay una lucha entre el ritmo biológico de la alimentación, que es alfa, que está en unas pulsaciones cerebrales de 11.000 a 15.000, perdón, de 7.000 a 11.000 miliciclos por segundo. La vas a poner a luchar contra unas que están, que son delta, de 0 a 4.000 miliciclos por segundo. Imagínate tú la diferencia. Es impresionante. Entre 11.000 y 4.000, 7.000 miliciclos por segundo de diferencia en los picos. Entonces tú no puedes obligar, entonces vienen los problemas de De no dormir, falta de sueño, mm, de no dormir o de de una desvelo. acidez estomacal, reflujo gástrico, fatiga o pesadilla. ¿Por Mm, qué? Porque en esa onda cerebral en la cual tú pasas del estado de vigilia al estado de sueño, no es la ideal. Entonces tus sueños no son relajados. Entonces tiendes a soñar cosas que no son convenientes. No densas. sueñas Mm, cosas agradables. mm. Sueñas porque estás en tensión. Tu cuerpo físicamente está en tensión. En tensión física y en tensión mental. Y en Claro, tensión porque está emocional. tratando de digerir una comida en un horario que no le corresponde hacer. Que no le corresponde. Por eso es que tú ves los animalitos que a determinada hora en la noche ya tú no lo oyes cantar. Mm, Excepto, excepto las aves que son nocturnas. mm. Tú oyes un búho de noche emitir su sonido. Y a veces en la zona donde hay muchos murciélagos, cuando andan en bandada, emiten también un sonido, que se comunican entre ellos, su sistema de radar Mm, auditivo que tienen los murciélagos. Pero tú no oyes, por ejemplo, un chupaflor o un sí, colibrí, sí, como le no lo decimos sé. en varios Sí, países, colibrí, tú no lo ves en la noche. no, es cierto, es cierto. Y es el pajarito que gasta más energía, porque sus movimientos por segundo son tantos en el aleteo para mantenerse en suspensión, que gasta demasiada energía. Y a la Entonces ese noche necesito. pajarito en la noche necesita descansar. Claro, claro. Igual que un canario, no lo vas a ir cantando de noche. Pero Igual inclusive que, nosotros, Milton, nosotros necesitamos descansar. El sueño es claro, reparador. El sueño es donde claro, realmente necesitamos resetear toda nuestra máquina. hay que resetear todo el disco duro. Pero Sí, estoy poniendo los animalitos como ejemplo para que vean que es lo natural. sí. Entonces, si nosotros vemos que la naturaleza funciona y funcionan bien, tú no ves a un colibrí tomándose un antibiótico, tomándose un digestivo, tomándose un analgésico, un antiinflamatorio, ¿verdad? Un hipertensivo. Sí, No, porque sí, tiene sí, la sí. tensión alta. No, no, no lo ve. ¿Y por qué nosotros sí? No, Y mira, tampoco tiene como comí acidez. tarde, sí, como comí tarde, entonces de una vez que como, aquí tengo en mi mesa el frasco de antiácido y me tomo un antiácido. De Mm. una buena vez, para ayudar a digerir y producir niveles de alcalino en mi cuerpo para que no me dé acidez. Imagínate tú. O sea, te das el veneno y te das el Y antídoto después de te una das el vez. antídoto todo Entonces, junto, todo a la vez. Bueno, sí, pero toda la ese vez. es Entonces, nuestro, yo digo, ese es nuestro sí, nivel de inconsciencia, Milton. sí. Entonces, ahora vamos a hablar de cosas generales rapidito para que la gente se le Ok. queden los tips. Horas mejores para un matutino, la mañana. Para un matutino, rinde mejor en la mañana que en la tarde. Es decir, de 6 de la mañana a 12 del mediodía o a 1 del mediodía, un matutino, por ejemplo, tú, haz las labores que tengan que ver con intelecto, con inteligencia. Mm, Las labores que tengan que ver con tu inteligencia, con tus cerebros, tanto derecho como izquierdo, trata de hacerlas en la mañana. Los nocturnos rinden más de 3 de la tarde a 6 o 7 de la noche, a mm, 7 p.m. Es el mayor rendimiento. Entonces, una persona que sepa que su ritmo es nocturno, trate de hacer, trate de hacer las labores intelectuales por la tarde y se va a dar cuenta que se va a concentrar más y va a rendir más. Yo soy matutino como tú sí, y yo rindo de mañana de manera yo perfecta. A mí a esta también. hora
Me encanta. Cuando tú me dijiste, bueno, vamos a mover la hora, no, me encanta. Y gracias a Dios estoy en un sitio ahorita cómodo, chévere, porque estoy con aire acondicionado. Estoy feliz. ¿Vio? ¿Te Salió fijas? todo bien. Salió todo perfecto. Entonces, era para estar acá. Era. Entonces, ¿qué sucede? Ritmo intelectual en general para todo el planeta, tanto nocturno como matutino, es mayor entre las 6 de la mañana y la 1 del mediodía. Pero cuando son específicamente matutinos y nocturnos, agua está clara todo. ¿Cuándo es mejor hacer una actividad física deportiva? Depende. Si es una actividad aeróbica, aeróbica, ¿verdad? Como por ejemplo el jogging, el maratón, el ciclismo de ruta, de resistencia, es preferible hacerlo en horas de la tarde, a partir de 5 p.m. y comenzando la noche. Pero si es una actividad deportiva de concentración, por ejemplo, lanzamiento al arco, tiro olímpico o gimnasia rítmica, gimnasia olímpica. ¿Tú te imaginas a una gimnasta en un potro, en unas argollas, en unas barras paralelas haciendo gimnasia? O a un gimnasta, o gimnasia rítmica. Lo mejor es hacerlo por la mañana. Otro tip de ritmo biológico. ¿En qué hora es mejor hacer sexo? Una buena pregunta. ¿En qué hora hay mayor rendimiento sexual en el día? La hora de mayor rendimiento sexual que se ha establecido por la cronobiología es alrededor de las 10 de la noche, es decir, entre 10 y 12 de la noche, no más allá. Y alrededor de las 6 de la mañana. Por eso que a veces la pareja de uno, cerca de Busca. las 6, ay, Mari, un ratico, Mari, por favor, dame un cafecito en la mañana para levantarme. Entonces, ¿qué pasa? Que el dulce lo quiero en la mañana o lo quiero en la noche a esa hora. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que a esas horas los ritmos de tipo sexual, las hormonas, las feromonas y todo lo que tiene que ver con el sexo, se activa más en esas horas de mejor manera. Ahora, si te hablara en vez de un ritmo circadiano, hablando del sexo, y tú me preguntaras, ¿en qué estación del año, que es un ritmo anual, en qué estación del año se da mejor el sexo y es más fácil que una mujer que le cuesta salir embarazada a partir de este programa que van a escuchar contigo y conmigo, van a saber escoger la época del año idónea para salir Pre- embarazada cuando les ha costado? O la van a evitar. Bueno, o la van a evitar, depende de lo que quieran. Claro, por eso. A finales de verano y otoño. En la Mm. estación de otoño y a finales de verano son las mejores estaciones para hacer sexo y para salir embarazada. Ah, ¿y por qué? Y la peor, el invierno, porque los ritmos biológicos producen más andrógeno en la época del verano y en el otoño que en el invierno. Oh, ok. Y la gente cree que es la primavera y no es la primavera. La primavera es la estación del mejor humor, Sí, es cierto del eso. mejor más alegre, Sí, sí, sí. del menos depresivo. ¿Y Mm, cuál es la estación más depresiva del año? El invierno el invierno. y el otoño. Y la Sí. menos depresiva, primavera y verano. Mm, Por una serie de sustancias que tú como sociólogo estoy seguro que también las conoces. Algunas sustancias, por ejemplo, una sustancia científica que todo el mundo la voy a nombrar porque es la famosa hormona del estrés, el sí. cortisol. El cortisol, exactamente. El cortisol aumenta su producción en invierno. Entonces, en invierno hay que tener cuidado con la ansiedad, con la depresión, porque precisamente los psicotrópicos que controlan eso es para controlar el cortisol y producir más serotonina, Que la... producir más oxitocina, producir más endorfina, producir más feromonas, todas las hormonas de la alegría, de la actividad. Entonces tú tienes que consumirlas, tú tienes que tener precaución de que a lo mejor cuando llegue invierno hay actividades que no vas a realizar. Y te lo Exacto. digo por experiencia como atleta que fui de alta competencia durante muchos años. No, Yo, por ejemplo, aquí en inclusive mi el ciudad, clima, claro, el clima acá influye el muchísimo. clima, Sí. claro. Por supuesto, yo, por ejemplo, en esta época que es del máximo calor aquí en mi ciudad,
cuando yo entrenaba, hacía mi plan anual de entrenamiento de maratón, yo planificaba que las horas de menos exigencia o los entrenamientos de menos exigencia eran durante estos meses. Pero durante fines del año, aquí a partir de octubre comienza a refrescar la temperatura hasta marzo, son los meses que yo tengo más carga de entrenamiento deportivo. Mm. Y así sucede en varias actividades. Así sucede en el arte y en otras actividades más. ¿Cuál es, cuál es el momento más propicio para tomarse un descanso durante el día? A la 1:30. Después de la Entre comida. 1:30, después del almuerzo, entre 1:30 y 3. Es lo que se llama en cronobiología el bajón energético. El cuerpo naturalmente produce un bajón y entonces en ese momento, por eso es que los antiguos abuelos, nuestros abuelos, tomaban su siesta. Sí, Ahora la siesta es una palabra que desapareció del mapa. no, pero hay muchas personas que la siguen practicando, te diré, yo no, pero sí, hay muchas personas Bueno, que lo siguen haciendo. Ya. yo Pero cuando ya puedo lo hago, porque se ha desplazado bastante esa sí, costumbre, ¿no? sí, yo cuando puedo lo hago, Mari, porque yo toda la vida fui una persona que me levanté a las 4 o a las 3:30 de la mañana, porque mis entrenamientos comenzaban a las 4:30 de la mañana. Y mi trabajo comenzaba como docente a las 7:30. Entonces yo entre 4:30 y 7:30 yo tenía que entrenar, bañarme, Y desayunar, prepararte para ir al ir trabajo. al... Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo hice durante 47 años Wow, consecutivos. bastante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en esos 47 años, mi cuerpo, mi reloj biológico se acostumbró a eso. Entonces yo soy matutino. Ujú. Ahora, ¿en qué épocas del año, por ejemplo, hay más suicidio? Yo diría en el invierno. En el invierno, en la época que hay mayor producción de cortisol, mayor Exacto. producción, Y mayores porque estados lo que de pasa es que al depresión, estar encerrado te lleva a un nivel como depresivo, a una sensación de encierro, de no poder de salir. claustrofobia, Exacto. de no poder tener libertad. El sol no está tan fuerte, la noche se viene más pronto, o sea, los días son mucho más cortos. Entonces, todo eso, salvo si no sabes lidiar con esa situación, por supuesto que te ocasiona estrés, Claro, ansiedad, claro, depresión. exactamente. Y también, por ejemplo, la edad. ¿Cómo influye la edad en el reloj biológico? Te pongo un ejemplo de un ritmo, de un proceso natural. Dormir. Mm. ¿Quiénes duermen más? Los ¿Los bebés. niños y adolescentes o los adultos o adultos mayores? Yo calculo Duermen que más duerme más el adolescente, porque el niño, el niño va el por sus niño y el etapas, ¿no? adolescente. Exacto, Sí, porque necesitan el, crecer en el dormir, se crece mucho más sí, señor. rápido. Correcto. El bebé es la persona que más duerme. Sí, Luego, cuando pasa de bebé a niño, estamos hablando aproximadamente ya de 4 a 5 años, que sí. pasa a ser niño, de 5 a 9 años, duerme un poco menos. Mm, Luego de 9 a unos 18 años, adolescente o a 20 años, sí, ya duerme cada vez menos menos. Sí. y ya después, a medida que va avanzando la edad en la que se estabiliza, se dice que está entre los 35 y los 40 años, que se estabiliza en el ritmo de tiempo que biológicamente ha sido estudiado, que es el más favorable, 5 horas diarias. Y Mm, nos han hecho creer que debemos dormir 8 horas diarias. 8. Y con 5 horas diarias se ha demostrado que la mayoría de los intelectuales, deportistas, científicos, escritores, poetas, artistas, la mayoría duermen entre 4 y 5 horas. Y te voy a citar dos ejemplos muy conocidos por todo el planeta. El famoso Albert Einstein, Einstein. el famoso alemán, el famoso físico Einstein, dormía 4 horas diarias, igual que el famoso psicólogo austríaco Sigmund Freud, igual que el famoso psicólogo suizo Carl Jung. Ellos dormían 4 horas. ¿Y tú sabes dónde dormía el amigo Freud? En el sofá de la sala o del estudio.
no dormía en la cama. La cama la usaba para leer, para conversar, Para pero no, descansar. o para otras cositas que ya tú sabes. Sí, Pero no usaba el sofá no usaba la cama la para cama dormir. para Él dormir. se sentía cómodo en el sofá. Y Sigmund Freud era un psicólogo, trabajaba con la mente. Y él decía, lo importante no es la cantidad, sino la calidad del sueño. Ese. Si tú duermes en onda delta, relajada, profundo como el bebé, tú vas a descansar y tú vas a convertir lo que bien dijiste comenzando el programa, que el sueño es un proceso reparador. Ujú, Es un proceso reparador desde el punto de vista fisiológico, ujú. mental, emocional, de todo tipo. Entonces, incluso las experiencias paranormales y espirituales se dan más en el sueño que despierto. Y es increíble. Sí. Tú cuando haces un viaje astral, cuando tienes una comunicación telepática, la puedes tener más fácilmente dormido que despierto, porque es la onda cerebral que permite mayormente estos fenómenos. Aparte no tenés interrupciones. No hay interrupciones, no hay quien te moleste. Exactamente, no hay interrupciones. Otra pregunta que me hacen mucho cuando he dado esta charla, que mira, recuerdo la primera vez que la di. Estoy cumpliendo, creo que 12 años que la di por primera vez, Mm. hace 12 años. Fíjate, cuando la di me preguntaron, por ejemplo, las personas que tienen la costumbre de fumar, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo le dan ganas de fumar a una persona biológicamente, estudiado? Oh, Cada 90 minutos. Cada hora y media a la persona que fuma le dan ganas de fumar. Entonces, ¿qué se recomienda? Porque no solamente vamos a decir esto, vamos a decir algunas recomendaciones y vamos a cerrar el programa con algunas sí. recomendaciones generales. Las recomendaciones que se le da a la persona que fuma es que esté pendiente, que ponga en su reloj, en el reloj del estrés, en el reloj de la pulsera. Sí. Cada Este no, cual. porque mira, este reloj es del año, bueno, no te digo la edad porque te reiría, pero ya solamente con verle la forma ya te das cuenta que es súper viejo. Es una reliquia que yo tengo. Bueno, pero los relojes de ahora, los relojes que tienen alarma, tú le colocas exactamente ese tipo de reloj digital, este no es digital, este es de aguja, tú le colocas un reloj digital, una alarma cada hora y media, ¿verdad? Que te marca los 90 minutos y cada hora y media tú sabes que debes masticarte un chicle, una goma de mascar, o chuparte un caramelo, o picar algo, para sustituir la ansiedad que produce la necesidad de fumar o la adicción al cigarro O a cualquier por otra otra adicción. costumbre. Exacto. O por otra costumbre. También puedes tomar la costumbre de leer o de practicar música, una actividad artística, de emprendimiento artesanal, dependiendo del trabajo que tú tengas. Si tú eres una ama de casa, si tú, por ejemplo, haces consultas en tu casa, seguramente mientras estés ocupada no te van a dar ganas de fumar, porque distraemos la mente y le rompemos a la mente, la idea es romperle a la mente Exacto. el ritmo biológico para que el Eh, ciclo se rompa. Exacto. Entonces, Muchas veces la gran parte de las veces la adicción es falta de ocupación. falta de Mucha ocupación, falta de ocupación, falta aparte de de ocupación. otros componentes que llevan a la adicción, que hay también Sí, componentes emocionales muy fuertes, que es de sí, donde empiezan las adicciones, sí, pero es sí. cierto, porque ahora que usted estaba diciendo eso, a mí se me vino mi madre a la mente, mi madre tiene 90 años y sigue fumando, y bueno, y fuma desde los 22 años, solamente ha Claro, parado cuando estuvo embarazada, sus 6 claro. embarazos, ahí ella ha cortado el cigarrillo, pero yo observo y cuando he estado con mi mamá, que mi mamá prende muchísimo más seguido el cigarrillo, pero cuando está en su cuarto, ella se puede pasar horas sin fumar, pero en el Fíjate momento que tú. está en la habitación o en el living donde ella fuma, constantemente está prendiendo un cigarrillo. Bueno, gracias Mari, de verdad, por este buen ejemplo, porque nos permite ir cerrando el programa de una manera excelente. Ahí te das cuenta de que el ritmo, como lo dijo el francés en el siglo XVIII, Jean de Mairán, el ritmo biológico es también cultural, porque cultural también son los espacios. Porque, Exacto. por ejemplo, a ti no se te ocurriría, si eres fumadora,
ir a una iglesia católica y estar en Ya, plena misa fumando. fumando, ya. El ambiente, el lugar, hace tu costumbre, hace tu Exacto, hábito. exacto. Mi Entonces, mamá nunca fumó en su cuarto, no nunca. ves, te fijas que es un ritmo cultural. ¿Por Sí. qué? Porque ella reconoce que en ese espacio es para descansar y lo tiene como algo prácticamente sagrado, Sagrado, exacto. sagrado. Sí. Antes, por ejemplo, a un padre de antes, nuestros padres, en mi caso, mi padre y mi madre no se les ocurriría nunca colocar un televisor o una radio en el cuarto. Ellos no tenían eso en el cuarto, No habían nunca. distracciones en el cuarto, exacto. No, nunca, nunca. El cuarto era para dormir, más nada. Entonces, cuando una persona quería ver televisión, se acondicionaba un espacio, que era el espacio familiar, que se decía, esa es la sala del TV, la sala de la televisión. Sí, sí, el Y TV todos los room. hermanos nos Ya. reuníamos, el TV room, y todos los hermanos nos reuníamos en torno a la televisión, Sí. porque además solamente había una. Entonces había una televisión en la cual teníamos que ver el programa que estaba viendo, bueno, si era mi mamá o era mi papá o eran los mayores, porque los mayores se respetaban Los y el que mayor podían era el que decía elegir. los que podían elegir. Otro tip muy importante, el de la comida, para las personas que les preocupa mucho el hábito de no querer engordar, de no querer estar con la ansiedad de comer, que todo lo pagan con la comida. Las personas que tienen bulimia, Mm, cada 90 ex- minutos, al igual que fumar, cada 90 minutos hay un ritmo circadiano de comida. Entonces, cada 90 minutos, cuando yo tenga sensación de hambre, lo importante es estar ocupado, estar haciendo algo. Al estar haciendo algo, se te pasan las horas y si es algo agradable Y te y con alguien olvidaste. agradable y te olvidaste de comer. Entonces, Y- recomendaciones para aquellas personas que quieran rebajar, traten de ocupar su mente lo más posible y no darle chance a la loca de la casa que llamamos al inconsciente, Sí, a la mente, a que para que despierte. active, No, y para otra que cosita active. que quiero agregar es que muchas veces confundimos el hambre con insatisfacción o insaciedad. Lo que tenemos que hacer es probar, tomate un vaso con agua y te puedo asegurar que la sensación de hambre se te fue, porque no era hambre, sino que simplemente necesitabas sentir tu estómago lleno o con líquido como saciado. Correcto, Y esa es un buen correcto. truco para engañar y para darnos, para conocernos de que no siempre es hambre y que nuestro cuerpo no está necesitando siempre alimento. Sí. Y además de eso, si tú ya llegas a un extremo y es un proceso gradual, porque tampoco es que de la noche a la mañana tú vas Sí, a dejar de claro. fumar o vas a No, dejar de comer, tú lo puedes comenzar con alimentos bajos en calorías. Hay gradual. otro ejemplo, hay otro ejemplo. ¿Cuándo la persona tiende a engordar más? ¿En qué estación del año? En invierno, En invierno, porque en invierno porque el sale. cuerpo naturalmente necesita, por el frío, necesita mayor calor, Mm, mayor cantidad de calor corporal. Entonces, tendemos a consumir mayor cantidad de carbohidratos en el invierno que en otra época del año. exacto. Entonces, como el cuerpo lo demanda y consumimos más carbohidratos que proteínas, entonces es lógico que tendemos a engordar más en invierno, además porque, como tú bien decías, la libertad de salir afuera a cualquier hora está condicionada por la neblina, por la niebla, por Sí, la la nieve, nieve, por la ya. lluvia, por varios efectos climáticos, entonces tú pasas más tiempo sedentaria, en reposo o bajo techo, que Al aire sudando bajo el libre. sol, al Exacto. aire libre. Entonces, eso también interfiere en el ritmo diario y en el ritmo de vida. Por De- ejemplo, un ritmo mensual típico, las mujeres, la Mm, menstruación. sí. Entonces, ese es un ritmo biológico del reloj biológico que es mensual. Fíjate que la naturaleza es muy sabia. Y les digo algo a los caballeros, que no se crean que somos Superman y de que somos, Que no bueno, tenemos ningún indestructibles, ciclo. destructibles. No, sí tenemos también un ciclo de menstruación mensual. Lo que pasa es que no son iguales que los ciclos de la La menstruación mujer. femenina, pero se manifiestan más en el humor y más en lo emocional, aunque parezca mentira, que en lo fisiológico como Como se la mujer. produce en la mujer.
Y muchos dicen, cuando ven a la mujer brava, ay, mi amor, ya yo Ya sé estás lo con que tu te pasa. periodo. Ya estás con tu periodo, ya estás menstruando. Y no, resulta que los hombres tenemos que ser observadores en qué día del mes, y eso es bueno observarlo, es bueno llevarlo en una agenda. Yo hace muchos años, cuando comencé en esto, por mi práctica deportiva, yo me introduje en esta investigación a través de un gran entrenador que tuve, gracias a Dios, un gran científico, que ya ha fallecido hace un año, pero al cual le debo mucho aprendizaje, y él me enseñó a entrenar con el reloj biológico. Y él me decía, ponga cuidado en qué día de la semana usted tiene mejor rendimiento, en qué semanas del mes usted tiene mejor rendimiento y en qué meses del año usted tiene mejor rendimiento. En base a eso, usted hace su calendario de entrenamiento y de competencia. Mira, Mari, y yo empecé a dejar de competir en algunos maratones que no me iba bien nunca. Y cuando comencé a darme cuenta los maratones que me iban bien, mira, no lo dejaba de competir. Y Y lo claro, comprobé que sí. ¿Por qué? Porque tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos nuestro pensamiento, tenemos nuestro todo, árbol genealógico, todo tenemos influye, ciclos en todo lo que se todo acumula. influye. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando tengamos, tanto en la mujer como en el hombre, ese ciclo menstrual, que es mensual, es cada 30 días, porque debemos de tener precaución y no salir con unas malas palabras o con un tono grosero o de mal humor, irritable, a contestarle al jefe, a la pareja, al hijo, Ese es- al Bueno, nieto, a quien sea. eso es el autoconocimiento. El autoconocimiento. Eso es Entonces, realmente, es increíble. El ritmo biológico existe. sí, ¿Y cómo puedo yo mejorar, para ir cerrando entonces el programa, cómo puedo mejorar yo mi ritmo biológico? Lo primero, tener una calidad de alimentación sana. mm, Saber que el cuerpo de noche, muchos procesos fisiológicos que tienen que ver con digestión desaparecen y no cargar con una cena pesada la noche. exacto. El famoso refrán de comer como un mendigo. Mm, Pero comer como un mendigo no solamente en cantidad, sino en tipo de alimento. mm, Es decir, si la cena ha de ser una comida satisfactoria para mi estómago, de que yo me sienta lleno, háganlo con frutas o háganlo con verdad. preferiblemente con vegetales. Con- Vegetales es lo más sano. sí, porque Vegetales. la fruta tiene mucha fructosa y en la noche se Porque la fruta, usa. dependiendo del tipo de fruta, además de la fructuosa, tienen una serie de sustancias que algunas son antioxidantes y son de gran actividad fisiológica. Mm, Por ejemplo, los betacarotenos, las luteínas, mm, demandan determinados procesos fisiológicos bastante fuertes, igual que si tuvieras comido 300 gramos de carne roja. Bueno, la comida que debemos hacer más completa es el almuerzo y no el desayuno. El desayuno también debe ser ligero porque tu mayor demanda de rendimiento intelectual, cerebral, es durante la mañana. Entonces, no sobrecargues el estómago con un desayuno muy pesado, claro. ¿verdad? Mm, Porque te va a interrumpir en tu rendimiento, en tu eficiencia, mm. en tu trabajo o en la actividad que tú practiques durante la mañana. Sí, sí, Otra definitivamente. recomendación, la meditación, que la Mm, hemos recomendado para fundamental, todos. Meditar fundamental. es muy bueno, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, en la hora que ustedes elijan, pero mediten. Y si lo hacen en la mañana, Mejor, antes de comenzar el día de actividad, mucho mejor, mucho. porque reprograman la mente, la equilibran y están en onda alfa y bajan un poco el efecto de la onda beta que se va a activar con el estrés del día. Exacto. A No, y mí me han aparte, preguntado, aparte tenemos más claridad y las circunstancias del día no han afectado hasta el momento. correcto, y hay una última pregunta que me han dicho mucho. Mira, Milton, ¿y en qué horario la persona tiene mejor humor? Miren, para el humor no No hay hay hora. horario en el día. Para el humor no hay horario. Y no hay horario por una sencilla razón, porque el humor está totalmente ligado a lo afectivo. Y lo afectivo es variable durante el día. Mm, Dependiendo del tipo de día que tú tengas, va a tu ser. humor va a variar. Mm, Y dependiendo de la programación que tú hagas en la meditación matutina antes de comenzar a laborar, tú vas a tener un humor. tus pensamientos y tus pensamientos van a crear tus emociones. Mm, Entonces, si tú quieres tener un buen humor durante el día,
Y esa sonrisa que yo siempre te veo, yo no sé por qué, pero siempre te veo sonriente, Mari, y me encanta ver tu sonrisa. Entonces, mira, esa sonrisa se logra cuando hay emociones positivas, cuando hay pensamiento positivo. Se nota que tú disfrutas haciendo tu programa, Yo porque lo haces con disfruto una mi vida, sonrisa. yo disfruto mi vida Bueno, y excelente, disfruto te haciendo felicito. esto, y disfruto haciendo Este, esto. Y para mí la clave de todo es en tus meditaciones ser agradecido. El agradecimiento cambia nuestra vibración, el agradecimiento cambia con la percepción con que vemos la vida. Y el agradecimiento, bueno, por ende, va a cambiar nuestro humor. sí, según el budismo, lo primero que uno debe hacer al amanecer, al abrir los ojos, es dar Agradecer, gracias a Dios, ¿sí? Por otro es no. dar gracias a Dios por un día más, por ¿Sí? un nuevo amanecer. Así Y, es. esa, y ese sentimiento de gratitud origina, por consecuencia, una serie de emociones y de pensamientos positivos que el que amanece con gratitud Va a dormir duerme con con gratitud, gratitud, exactamente. duerme con gratitud. Igual que Bueno, el que nace con amor y nace con una buena palabra para su pareja, para su hijo o para sí mismo si vive solo, va a pasar un día lo más probable que sea positivo. definitivamente. Porque además vamos a irradiar en nuestro reloj biológico un campo áurico, un campo electromagnético positivo y las personas que vamos a atraer van a ser De la positivas. misma vibración y de la misma resonancia. Sí. Y les voy a poner un ejemplo a las personas que nos están viendo para que quede grabado como ejemplo de este programa y vean que soy coherente en lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Cuando tuvimos la interrupción del programa en el primer inicio, Intento, ya. inmediatamente no me quedé en la crisis, no me quedé en el problema. Inmediatamente me Buscaste la moví, solución. Buscaste la me solución. desplacé a 3 kilómetros en vehículo, agarré mi celular, agarré mi carro, me fui a que un amigo que sé que tiene la solución, gracias a Dios lo encontré, me puso la orden en el espacio, te escribí a ti al llegar y tú, gracias a Dios, me diste la oportunidad. Quiere decir que si estoy en buena vibra, en pensamiento positivo, no Todo es se va como a dicen por alinear. allí, no es como dicen por allí de manera muy tranquila y de manera entreguista, de manera pesimista. No, es que eso tenía que ser así. No, no. Uno crea las Tenemos el libre, oportunidades. uno es co-creador, uno es Exactamente. co-creador. Es Uno co-crear. tiene el libre albedrío de co-crear lo que uno desea. Exacto. Vos te Entonces, podías haber quedado eh, en tu casa esperando que llegue la luz, pero buscaste imagínate tú. una solución. Yo soy exactamente igual que vos. Tuve una Y grabación anterior con vos donde a la persona se le cortó por completo la internet. La esperé y dije hasta que vuelvas y puedas conectarte y he esperado, no es, digamos, ok, es lo que es, no sale, no sale. No, hay que buscar las oportunidades. Uno hay que crea buscar la su... oportunidad. Así es. Por Bueno, eso les recomiendo finalmente que vean en YouTube, en mi canal Solarium, un video que se llama, es video cortico, apenas dura 3 minutos, que se llama La vida es un gran maratón. ay, bueno, ya La sabes. vida es un gran maratón. Y para cerrar Milton González, rápidamente, contanos ajá, cómo se te puede localizar. bueno, en el más 58 412 079 298, mi WhatsApp, y Sí, en mi Instagram, Milton González Fernández. ok. Mi correo, yahoo.com, Milton González Fernández. Ok. Milton González Fernández para todos, Está en todos lados. menos, Bueno, ya menos para saben. mi canal Solario. Ok, ya saben que tienen muchísimas maneras de poder localizar a Milton. Si quieren tener consultas privadas, él está abierto, pueden consultarlo para cualquier tipo de las Sí, terapias holísticas que él realiza. No dejen de hacerlo porque siempre van a obtener información súper valiosa que les va a ayudar un poquitito más a autoconocerse. Les así es, agradezco muchas gracias. muchísimo su presencia y los espero
en el próximo programa de el podcast El Proceso. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias, Milton. Gracias.